CardioScience presenta el quinto módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva denominado cardiopatía isquémica. Como en todos los módulos, iniciaremos con un repaso de lo fundamental del tema y posteriormente ampliaremos y desarrollaremos el tema génesis de las alteraciones electrocardiográficas en cardiopatía isquémica, donde describiremos básicamente los canales electroquímicos, los gradientes transmembrana y veremos cuál es la importancia del potencial de acción transmembrana. Posteriormente, anatomía y fisiología relacionada con la circulación coronaria y el miocardio, un taller de electrocardiografía en cardiopatía isquémica y finalmente el tema de infarto al miocardio. Cuando tenemos mala circulación por oclusión de las arterias coronarias en el corazón, hablamos de cardiopatía isquémica. La obstrucción de las arterias coronarias puede ser muy grave y producir necrosis y muerte del tejido, o de menor intensidad y producir isquemia. Las arterias coronarias irrigan diferentes porciones del corazón, hay que recordarlo. Cuando tenemos isquemia, buscamos test negativas. Cuando tenemos un grado mayor de obstrucción de las arterias, hablamos de lesión y para eso analizamos el segmento ST del electrocardiograma. Y cuando hablamos de necrosis o infarto antiguo, hablamos de una zona ya muerta. Buscamos ondas Q o ondas QS en electrocardiograma. Esa es la clave. Ondas T hablan de isquemia, T's negativas. Alteraciones del segmento ST hablan de lesión que puede ser subepicárdica o subendocárdica, como veremos. Y la presencia de ondas Q o QS hablan de necrosis, de un infarto antiguo. Ahora, esto hay que buscarlas de acuerdo a las derivaciones para localizar la zona en que está la isquemia, la lesión o la necrosis. Hay que recordar este diagrama en donde B1, B2 y B3 ven el septum interventricular, B4 ve la punta del ventrículo izquierdo. B1 y ABL son amigas, se tienen que ver como amigas, y ven la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. Y D2, D3 y ABF ven la cara inferior del corazón. Como pueden ver, D2, D3 y ABF se asocian entonces a la arteria coronaria descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. O sea, si está obstruida la arteria coronaria derecha, las alteraciones se van a ver en D2, D3 y ABF. Si la arteria dañada es la arteria descendente anterior, pues va a ser B1, B2, B3 hasta B4. Y si hay un problema en la arteria circunfleja, la alteración se va a ver en la cara lateral alta, D1 y ABL. Es muy importante recordar esto porque es la manera en que puedo correlacionar anatómicamente la arteria dañada con el sitio en el electrocardiograma, en donde se encuentran las alteraciones de isquemia, lesión y necrosis. Ven ustedes, en este diagrama del electrocardiograma se puede determinar D1 y ABL son amigas y así se tienen que analizar. D2, D3 y ABF son amigas y ven la cara inferior. D1 y ABL ven la cara lateral alta. D1 a B4 ven la región anteroseptal y la cara lateral baja, B5 y B6. De B1 a B5, B6 es la arteria descendente anterior. D1 y ABL
la circunfleja, arteria coronaria circunfleja, y D2, D3 de ABF, cara inferior, la coronaria derecha, en el 80% de los casos esto último. A veces la circunfleja puede irrigar esta zona en la cara inferior, pero solo en el 20% de los casos. Tenemos que buscar intencionalmente test negativas de ramas simétricas para detectar isquemia subepicárdica. Hay que buscarlas intencionalmente. Si yo tengo test negativas de ramas simétricas en D2, D3 y ABF, tengo isquemia subepicárdica en cara inferior, en la arteria coronaria obstruida, es la arteria coronaria derecha. Vean en este esquema cómo las ramas de la onda T, además de ser negativa, son simétricas, no asimétricas. De todas maneras, debemos considerar a la T negativa, aunque sea de ramas asimétricas, como de importancia clínica, hasta no demostrar lo contrario. Para fines prácticos, la onda T negativa se tiene que analizar por derivaciones amigas, o sea, analizar D1 y ABF juntas, D2, D3 y ABF juntas, B3, B2 y B1 juntas. Son amigas. Si no se encuentran en estas derivaciones, no tiene validez. Una T negativa aislada. Las T negativas pueden estar de manera presente en ABR, en D3, en B1. Por lo tanto, la búsqueda tiene que realizarse de manera sistemática por caras o derivaciones asociadas. Si yo tengo T negativa en D1 y ABL, que ven la cara lateral alta, debo suponer que hay mala circulación de esta cara por oclusión de la arteria circunfleja. De ahí la importancia del análisis sistemático por caras. Veamos este ejemplo. En este electrocardiograma encuentro test negativas en D2, D3 y ABF y test negativas en B1, B2 y B3. Por lo tanto, tengo isquemia subepicárdica en la región anteroseptal e isquemia subepicárdica en la región inferior. Por lo tanto, debo suponer que tengo obstrucción aterosclerosa de dos vasos coronarios, la arteria descendente anterior, que irriga de B1 a B3, y la arteria coronaria derecha a través de la descendente posterior, que irriga la cara inferior y que se manifiesta en D2, D3 de ABF. Un mayor grado de obstrucción coronaria se puede determinar por medio de la búsqueda de lo que es lesión en el electrocardiograma. Lesión se ve como elevación o depresión del segmento ST y del punto J. Es un grado más avanzado de mala circulación coronaria que puede ser de dos tipos. La lesión subepicárdica, que es equivalente a un infarto agudo al miocardio, se ve como elevación del punto J y del ST, del segmento ST. Y la lesión subendocárdica, que es un grado menor de lesión que la subepicárdica, que se ve en pruebas de esfuerzo. Uno buscaría eso como manifestación de mala circulación coronaria. En el posesfuerzo se llama lesión subendocárdica, la depresión del punto J y del ST. Pero también se ve en los síndromes coronarios agudos. Déjenme enseñarles cómo es la evolución de un infarto agudo al miocardio. En el primer recuadro, en el recuadro A, se ve cuando empieza un infarto cómo se inicia la elevación del ST. En el B
el infarto es un infarto agudo en evolución. En el C, después de que pasaron algunos días o se realiza la trombolisis y se destapa la arteria. En el D, ya pasó a una fase isquémica, la onda Q está aumentando, la onda T se vuelve negativa, quiere decir que ya hay necrosis por la aparición de onda Q, ya hay un infarto bien establecido y finalmente queda la onda Q como parte de la evolución de un infarto y el territorio muerto en esa zona. Por lo tanto, recordando e insistiendo, la elevación del punto J y del ST nos hablan de un infarto agudo en evolución. Se tiene que analizar esto también por caras. Si tengo elevación del ST, o sea, lesión subepicárdica en B2 de 3-ABF, el infarto agudo al miocardio es en la cara inferior por oclusión total de la arteria coronaria derecha. Si tengo elevación del punto J y del ST, o sea, lesión subepicárdica en B1, B2 y B3, tengo oclusión total de la arteria descendente anterior, es un infarto anteroseptal agudo en evolución y es importantísimo realizar lo antes posible trombolisis o angioplastía directa para evitar la muerte del tejido y la necrosis. Esto es antes de 6 horas de iniciado los síntomas que habitualmente es dolor en el pecho. Un grado más severo de falta de sangre en una región del corazón pero sin llegar al infarto transmural es la lesión subendocárdica. La lesión subendocárdica se busca como una depresión del punto J y del ST. Es un hallazgo frecuente para considerar una prueba de esfuerzo positiva en el posesfuerzo y puede asociarse a angina inestable como manifestación del síndrome coronario agudo. Ven ustedes, este es un ejemplo, un electrocardiograma en el cual existe elevación del segmento ST en las derivaciones de 2, de 3 de ABF, o sea, de la cara inferior, y por lo tanto es un infarto agudo al miocardio por obstrucción de la coronaria derecha. Al mismo tiempo vemos la elevación en B5 y B6, lo cual afecta la cara lateral del ventrículo izquierdo, probablemente por afección de la arteria circunfleja. Existe además depresión del segmento ST de B1 a B3, eso se llama lesión subendocárdica, y hace suponer que puede existir una lesión de la arteria descendente anterior, y esta imagen es una imagen en espejo de lo que está ocurriendo en la cara inferior. Este es otro electrocardiograma que muestra un bloqueo de la rama derecha de las de His, tiene RR' en B1 y B2, pero tiene elevación del ST en B1 y ABL, lo cual equivale a un infarto agudo al miocardio en la cara lateral alta por obstrucción de la arteria circunfleja. Existe además lesión subendocárdica en B2 de 3 de ABF, la cara inferior, se deprime el ST, eso se llama lesión subendocárdica, como imagen en espejo. Este electrocardiograma muestra elevación del ST en D2 de 3 de ABF, lo cual es lesión subepicárdica en la cara inferior. A pesar de esto, es un infarto agudo, aunque en la presencia de ondas Q hablan de un infarto transmural, tal vez ya de algunos días de evolución. Lo importante también es que en B1, B2 y B3 y B4 hay lesión subendocárdica, eso es depresión del punto J y del ST en esta área. Eso se llama lesión subendocárdica. La elevación en D2 de 3 de ABF del ST se llama lesión subepicárdica y habla de un infarto agudo, tal vez
una extensión de un infarto antiguo en la misma zona. Ahora hablemos de lo que es necrosis. Necrosis es equivalente a un infarto antiguo del miocardio. Para esto tenemos que utilizar la onda Q. Onda Q mayores de 1/3 de la medición de R es igual a necrosis. O complejos QS, donde no hay R, habla de una cicatriz eléctrica antigua por un infarto al miocardio. De ahí tenemos, por ejemplo, si tengo QS en B1, B2 y B3, tengo un infarto antiguo anteroseptal por la oclusión de la arteria descendente anterior. Vean ustedes en el diagrama, ondas Q es la que precede a la onda R, onda Q de 1/3 de la onda R es igual a un infarto antiguo, y O QS, no hay R, es un QS después de la onda P, equivale también a un infarto al miocardio antiguo. Si tengo Q en D2, D3 y ABF, las amigas, así se analiza este tipo de eventos. Tengo un infarto inferior antiguo, como se ve en este caso, en este electrocardiograma. Vean, ondas Q en D2, en D3 y en ABF, las amigas que ven la cara inferior. En este mismo electro tengo T's negativas en B5 y B6, lo cual es isquemia subepicárdica en la cara lateral alta. Ahí todavía no hay infarto, hay isquemia. Cuando hay necrosis o infarto antiguo, tengo Q. Ahí ya hubo un infarto, ya se murió ese tejido de esa zona por oclusión completa del vaso que irriga esa zona. En la cara lateral alta, en este electro, aún no ha habido muerte de ese grupo celular. CardioScience presenta el quinto módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva, denominado cardiopatía isquémica. Como en todos los módulos, iniciaremos con un repaso de lo fundamental del tema y posteriormente ampliaremos y desarrollaremos el tema génesis de las alteraciones electrocardiográficas en cardiopatía isquémica, donde describiremos básicamente los canales electroquímicos, los gradientes transmembrana, y veremos cuál es la importancia del potencial de acción transmembrana. Posteriormente, anatomía y fisiología relacionada con la circulación coronaria y el miocardio, un taller de electrocardiografía en cardiopatía isquémica y finalmente el tema de infarto al miocardio. Las arterias coronarias son la primera rama de la arteria aorta. Las arterias coronarias se llaman coronarias porque forman como una corona que rodea al corazón y le da circulación al miocardio, principalmente, y al sistema de conducción eléctrica. Como pueden ver, hay un tronco izquierdo de donde salen dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja, y un tronco derecho que irriga la cara inferior del corazón y da la descendente posterior. O sea, esto es lo que tienen que recordar.
tres arterias, la derecha, la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior y la circunfleja parten del tronco de la coronaria izquierda. Esto es una arteriografía que muestra una oclusión de la arteria coronaria derecha, la cual produce un infarto en la cara inferior, y después de una angioplastía ven ustedes como la coronaria derecha irriga normalmente ya la cara inferior, y así se resuelve un infarto agudo, y esto se llama angioplastía primaria. Las arterias coronarias, entonces, recuerden, es la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda se divide en descendente anterior y arteria circunfleja. La descendente anterior irriga la cara anterior del corazón, da las septales y las diagonales, y la circunfleja da las marginales obtusas, y la coronaria derecha da la descendente posterior. El tejido miocárdico está constituido por diferentes tipos de células. Las células miocárdicas o miocitos están rodeadas por una matriz o estructura intersticial, básicamente compuesta por colágeno tipo 1, fibronectina y elastina, principalmente colágeno en el 90% de esta matriz extracelular. En cuanto al número de células, solamente el 35% son miocitos. Son los miocitos los que ocupan el 80% del volumen del tejido cardíaco y 5% de músculo liso. Ese 5% de músculo liso lo constituyen las paredes de las arterias y arteriolas coronarias. Las arterias coronarias son arterias que se originan en la aorta. Son la primera rama de la arteria aorta y recorren los surcos auriculoventriculares e interventriculares anterior y posterior. Se ramifican en lo grueso del tejido miocárdico e irrigan los músculos y el sistema de conducción. La estructura de las arterias coronarias es muy similar a las arterias de todo el cuerpo. Está constituida principalmente en la capa media por una capa muscular limitada por la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. En la porción más superficial, la arteria tiene una capa fibrosa denominada adventicia, rodeada por la grasa pericoronaria. En la parte interna se encuentra una capa muy importante que es el endotelio vascular, responsable de la generación de sustancias químicas que controlan la fluidez de la sangre para evitar trombos, así como la movilidad de la capa muscular, favoreciendo contracción de la misma o dilatación para regular el flujo coronario. Este flujo puede lesionar el endotelio vascular al generar estrés tangencial y producir el depósito de grasa en el subendotelio. Las arterias coronarias irrigan de manera parcelar al corazón, es decir, en diferentes regiones. El tronco de la coronaria izquierda se origina en la raíz de la aorta por arriba de las válvulas sigmoideas. El tronco, de 4 o 5 centímetros de diámetro, se bifurca en dos arterias, la arteria descendente anterior que corre por el surco interventricular anterior y la arteria circunfleja que corre por el surco auriculoventricular hacia la cara posterior del corazón. La arteria descendente anterior origina las ramas septales perforantes hacia el tabique interventricular y las ramas diagonales, primera, segunda y tercera, que irrigan la cara anterior del ventrículo izquierdo. Las marginales obtusas son ramas de la arteria circunfleja y la coronaria derecha da la rama del nodo, la rama del cono de la pulmonar y las marginales. Esta es una vista posterior del corazón. La marginal obtusa es rama
de la arteria circunfleja, como hemos comentado, y el seno coronario es la gran vena coronaria donde confluyen todas las venas coronarias hacia la aurícula derecha. La arteria coronaria corre por el surco auriculoventricular hasta la cruz del corazón, donde genera la arteria descendente posterior, que irriga la cara inferior del corazón. Cuando esta arteria se genera por la coronaria derecha, lo cual ocurre en el 80% de los casos, se dice que hay dominancia coronaria derecha. Cuando la arteria descendente posterior es generada por la arteria circunfleja, lo cual ocurre en el 10% de los casos, se dice que la dominancia es izquierda. Y cuando es de las dos arterias, la irrigación en la cara inferior, se dice que es una dominancia mixta, lo cual ocurre en aproximadamente el 10% de los casos, es decir, cuando la circunfleja y la coronaria derecha generan la irrigación de la cara inferior, es una dominancia mixta. Y esto, como les comento, ocurre en el 10% de los casos. El doctor Grossman diseñó este esquema coronario para poder definir en dónde estaban las lesiones aterosclerosas. En la actualidad se utiliza más la clasificación de syntax o syntax score, en donde se proporcionan valores numéricos, además de la dominancia, de las diferentes porciones de las arterias coronarias. Es profeso para hacer cálculos sobre el tipo de lesión que tiene un paciente y el riesgo de angioplastía. Para definir la anatomía coronaria es indispensable la realización de un cateterismo coronario a través de catéteres preformados que analizan la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda y se introduce medio de contraste. Esto se realiza con un arco en C especial que da diferentes angulaciones para el estudio angiográfico de las diferentes proyecciones de las arterias coronarias. En este diagrama vemos cómo en la oblicua izquierda anterior y en la oblicua derecha anterior, la morfología del árbol coronario es muy variable. Estas vistas ortogonales son indispensables para el análisis de las lesiones aterosclerosas coronarias y es la anatomía angiográfica indispensable para la evaluación de los casos de enfermedad aterosclerosa coronaria, donde se sigue un protocolo angiográfico para analizar cada porción de las arterias, como vemos aquí en una proyección oblicua izquierda, en una proyección oblicua derecha y lateral de las arterias coronarias del lado izquierdo y la arteria coronaria derecha. La morfología cambia mucho dependiendo de la proyección, de ahí que es indispensable el conocimiento no solo de la anatomía normal, sino de la anatomía angiográfica para el análisis de los estudios angiográficos. Por ejemplo, aquí vemos la proyección oblicua derecha anterior de la coronaria izquierda. Esta es una proyección oblicua izquierda anterior de la coronaria derecha con un poco de craneal para separar los vasos de la porción distal y poder analizar sus lesiones. Hay una correlación regional de las arterias coronarias con la anatomía. Habitualmente se ha considerado al ventrículo izquierdo como un prisma triangular con base superior y vértice inferior dirigido de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Utilizaremos esta forma geométrica para hacer el análisis de la irrigación coronaria. Tiene tres porciones en el corte transversal, la porción basal, la porción media y la porción apical. Y a nivel longitudinal
la porción anteroseptal, la porción anterior, estas dos porciones irrigadas por la arteria descendente anterior, la porción lateral o posterolateral irrigada por la circunfleja y la región inferior irrigada por la coronaria derecha. Como ven a color, en rojo sería la zona irrigada por la descendente anterior, que son la porción anteroseptal y anterior. La circunfleja, en color ocre, la cara posterolateral o lateral, y la cara inferior, en verde, por la coronaria derecha. Esas son las zonas que irrigan las coronarias y es una irrigación parcelar. En cuanto a fisiología de la función coronaria, las arterias se dividen en arteriolas, metarteriolas y capilares, como en cualquier otra parte del cuerpo. Los vasos de conductancia son las arterias coronarias epicárdicas. Los vasos prearteriolares de menor calibre aún no intervienen en el control de las resistencias vasculares coronarias y son las arteriolas menores de 400 micras de diámetro las que tienen la función de aumentar la resistencia coronaria. Por lo tanto, las arterias epicárdicas sirven de conductancia y los vasos más pequeños de control de las resistencias coronarias. Las arterias coronarias se dividen en epicárdicas, intramulares y arteriocapilares. Las arterias epicárdicas, como comentaba, tienen básicamente la función de conducción y es el lugar donde se deposita la aterosclerosis. Tienen escasa contribución a la resistencia vascular coronaria y su control básicamente es endotelio dependiente. Las arterias intramurales son vasos de resistencia entre 100 a 500 micras y contribuyen a la resistencia vascular coronaria en un 30%. Son las arterias que sufren compresión rítmica extrínseca durante la contracción de las fibras miocárdicas. Y el plexo arteriolar capilar son vasos menores del 100 micras y son los responsables en más del 60% de la resistencia vascular coronaria. Las arterias coronarias son las únicas arterias que se llenan en diástole, por lo tanto, la presión de perfusión es 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica aórtica, y de ahí las presiones van a ir reduciéndose a nivel de las arteriolas y los capitales intramiocárdicos. La arteria epicárdica tiene una presión de perfusión de 80 milímetros de mercurio. Los vasos intramiocárdicos de 60 a 40 milímetros de mercurio y los vasos del endocardio tienen una presión de perfusión menor, además de que están sometidos a la presión intraventricular o tensión de la pared generada por la sangre dentro de la cavidad ventricular. Por otro lado, es importante recordarles que al incrementar el metabolismo celular, esto disminuye el oxígeno tisular, aumenta el CO2 tisular y como respuesta tiene que haber un incremento del flujo coronario. Esto se logra gracias a la reducción de las resistencias coronarias por medio de la vasodilatación. Por lo tanto, la suficiencia coronaria se define como el correcto acoplamiento entre el flujo sanguíneo coronario y el consumo de oxígeno miocárdico. El oxígeno se utiliza para la glucólisis aeróbica para sintetizar ATP a nivel del ciclo de Krebs, proceso acoplado a la respiración celular a nivel mitocondrial. El consumo de oxígeno es un buen indicador del metabolismo basal. En reposo, el consumo de oxígeno miocárdico es de 8 a 15 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto.
es el más elevado del organismo y puede elevarse hasta 60 mililitros por 100 gramos por minuto cuando incrementamos el ejercicio físico. Lo que se necesita para liberar energía a partir de la glucosa es el oxígeno. Si consideramos la fórmula glucosa más oxígeno es igual a CO2, agua, ATP y calor, sabemos que la energía o el ATP se utiliza por las fibras musculares para la contracción. El calor contribuye a la temperatura corporal en ejercicio intenso y el agua se convierte en parte del agua intracelular y el CO2 es un producto de desecho del metabolismo. Los músculos tienen dos fuentes de oxígeno: la sangre, que suministra continuamente oxígeno desde los pulmones por medio de la hemoglobina en los glóbulos rojos, y la mioglobina, que almacena algo de oxígeno dentro de las fibras musculares cardíacas. La suficiencia coronaria depende del correcto acoplamiento entre el flujo sanguíneo coronario y el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, de la relación entre estos dos parámetros. Por lo tanto, insuficiencia coronaria es el desacoplamiento o desequilibrio entre el flujo sanguíneo coronario y el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, entre el aporte y la demanda de oxígeno. El aporte coronario de oxígeno está dado por la presión de perfusión coronaria, por la duración de la diástole, por las resistencias vasculares coronarias. Y por el otro lado, las demandas de oxígeno dependen de la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión de la pared ventricular determinadas por la pre- y la poscarga. El flujo sanguíneo coronario y el consumo miocárdico de oxígeno deben estar en equilibrio. Cuando existe un desequilibrio, se produce la cardiopatía isquémica. El efecto en el consumo de oxígeno del incremento en un 50% de los distintos parámetros que pueden modificar el consumo de oxígeno miocárdico. Como ven, la poscarga y la frecuencia cardíaca son los que pueden incrementar más notablemente el consumo miocárdico de oxígeno, al igual que la contractibilidad. Por lo tanto, los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico son en un 80% la actividad mecánica y la actividad basal, o sea, en reposo, solo el 20%. El consumo de oxígeno miocárdico se calcula al multiplicar el flujo coronario por la diferencia arterio-venosa de oxígeno coronario. La actividad mecánica depende básicamente de la tensión de la pared, que se deduce de la ecuación de Laplace. Tensión es igual a presión por el radio sobre el grosor de la pared. También la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica son los determinantes claves del consumo miocárdico de oxígeno. El flujo de sangre a través de un vaso sanguíneo está determinado por la ley de Ohm, donde el flujo de una arteria es igual a la delta de la presión sobre la resistencia. La delta de la presión es la presión inicial y la presión final. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. El flujo sanguíneo vascular está determinado por estos dos factores. Diferencia de presión entre los dos extremos del vaso, también llamado gradiente de presión sanguínea, que es la fuerza que empuja la sangre a través del vaso, y la resistencia, que es el resultado de la fricción entre la sangre y la pared del vaso. P1 representa la presión en el origen, P2 la presión al final del recipiente. La resistencia se produce como resultado de la fricción entre la sangre y el endotelio vascular. Es la diferencia de presión entre los dos extremos del recipiente y no la presión absoluta la responsable
del flujo sanguíneo. Para entender las consecuencias de una obstrucción de las arterias coronarias, tenemos que tener en cuenta las variables de las que hemos comentado, los gradientes de presión, las resistencias, la viscosidad y cuáles son los mecanismos que regulan el flujo coronario. Son básicamente autorregulación, regulación metabólica y regulación neurohumoral. La autorregulación es la capacidad intrínseca de ajustar activamente las resistencias intravasculares para mantener un flujo sanguíneo coronario a pesar que la presión de perfusión coronaria varíe entre 60 a 140 de mercurio, o sea, mantener y ajustar la resistencia vascular en base a actividad miogénica de los vasos o actividad vascular derivada de sustancias endoteliales como el óxido nítrico, y todo esto también mediado por presión tisular. El mecanismo de regulación local depende básicamente del consumo de oxígeno miocárdico. El flujo sanguíneo coronario está estrechamente relacionado con el consumo miocárdico de oxígeno. Al incrementar el consumo miocárdico, tiene que haber un incremento del flujo sanguíneo vascular coronario, y son las resistencias vasculares a través de la vasodilatación y la vasoconstricción las que logran este acoplamiento. Y el mediador bioquímico a nivel tisular es principalmente la adenosina y otros como el óxido nítrico y las prostaglandinas, como se muestra en esta curva. Al incrementar el rendimiento cardíaco o consumo de oxígeno, se incrementa de manera lineal el caudal de la circulación de la coronaria izquierda y la presión de perfusión coronaria. Esto mediado por la liberación de sustancias como adenosina u óxido nítrico por las células endoteliales que generan un efecto vasodilatador arteriolar coronario que mejora la disponibilidad de oxígeno tisular para soportar mayores cargas de trabajo y contracción de las células musculares cardíacas. ¿Cómo se representa en este diagrama donde la célula miocárdica sufre una disminución de oxígeno, lo cual estimula la producción de adenosina, que es liberada al intersticio y genera vasodilatación arteriolar, y finalmente se degrada en inosina e hipoxantina, metabolitos inactivos, hacia la circulación capilar. Un tercer mecanismo para la regulación del flujo coronario, y muy importante, es la regulación neurohumoral, en donde la inervación autonómica juega un rol complementario, ya que el endotelio registra cambios hemodinámicos y responde a estos cambios con la liberación de muchos factores vasoactivos, vasodilatadores y vasoconstrictores que escapan las metas de nuestras pláticas. Pero como pueden ver, sustancias tan importantes como el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, las prostaglandinas, el óxido nítrico, la adenosina, pueden tener efecto vasodilatador o efecto vasoconstrictor sobre las células del músculo liso vascular, y con ello lograr una regulación del flujo coronario a nivel local, dependiendo de las concentraciones de oxígeno de los tejidos. El endotelio es, pues, órgano de suma importancia
para la regulación y el acoplamiento neurohumoral para que el flujo coronario sea el adecuado. ¿Cómo determinar el consumo de oxígeno miocárdico? Pues básicamente midiendo el flujo coronario y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La actividad mecánica es el principal determinante del consumo de oxígeno miocárdico. La diferencia arteriovenosa de oxígeno se mide tomando el contenido arterial, por ejemplo en la arteria coronaria izquierda, y en el seno venoso coronario o la gran vena coronaria. Sacamos los volúmenes de oxígeno consumidos por extracción de volumen de sangre, o sea que es el oxígeno utilizado en el metabolismo. Si esto lo multiplicamos por la cantidad del flujo coronario, pues vamos a poder determinar cuánto fue el consumo de oxígeno. O sea, contenido arterial de oxígeno en la coronaria izquierda menos el contenido venoso de oxígeno en la gran vena coronaria por el flujo coronario, que se puede determinar con un flujómetro. Con esto podemos determinar el consumo de oxígeno miocárdico. Así, hemos revisado los parámetros de los cuales depende el consumo de oxígeno miocárdico o demanda y el flujo coronario. Pero para que exista un equilibrio entre la demanda y la oferta, evidentemente tiene que haber un buen gasto cardíaco. Del gasto cardíaco, que es el volumen minuto por las resistencias vasculares periféricas, depende la presión aórtica. Y como observamos, el flujo coronario depende de la presión aórtica, que es la presión de perfusión, y las resistencias coronarias. Las resistencias coronarias vasculares dependen de factores neurohumorales directos y de la vasodilatación metabólica, que son factores indirectos. Comentaremos específicamente la resistencia coronaria extravascular, la cual depende de las resistencias coronarias por contracción del músculo miocárdico que genera un efecto vasoconstrictor sobre los vasos intramurales. Como se demuestra en esta gráfica, durante el periodo de sístole y diástole, en la presión aórtica comparada con las presiones de la arteria coronaria izquierda y de la arteria coronaria derecha. Como pueden ver, las arterias coronarias, principalmente la coronaria izquierda, se llena en el periodo diastólico, al inicio de la diástole. Ambas arterias lo hacen. La presión de perfusión durante la sístole en la aorta llega a ser hasta de 120 milímetros de mercurio. Esto se reduce hasta 40 y hasta 15 milímetros de mercurio en las arterias coronarias. Por lo tanto, la presión de perfusión coronaria es principalmente en diástole porque es cuando menos contracción y resistencia extravascular existe en estos vasos. Durante la sístole, en el flujo coronario, debido a la presión aumentada tisular, existe una redistribución de la perfusión miocárdica, del endocardio hacia el epicardio. Disminuye además el flujo arterial y aumenta el flujo venoso. Durante la diástole aumenta el flujo arterial coronario y hay un gradiente de flujo a favor del endocardio y disminuye además el flujo venoso. A través de un flujómetro electromagnético podemos determinar el flujo coronario
en la coronaria izquierda y en el seno coronario para determinar además la presión ventricular y confirmar que el llenado coronario es durante la diástole preferentemente. De ahí, las resistencias son intravasculares, dadas por el tono arteriolar coronario propiamente dicho, y las resistencias extravasculares dependiente de la compresión sistólica. Tanto la presión aórtica, que básicamente es la presión de perfusión coronaria, como las resistencias endovasculares, que son las resistencias coronarias, varían durante un ciclo cardíaco al otro, lo que explica las variaciones fásicas del flujo sanguíneo coronario registrado en las arterias coronarias epicárdicas y la resistencia vascular coronaria calculada. Noten ustedes el efecto de la sístole y la diástole en el flujo coronario sobre el área luminal en una sección de la pared y cuál es el cambio sistólico del área luminal en sístole y en diástole. Lo cual explica por qué los vasos epicárdicos tienen la misma presión de perfusión que la aorta en diástole y cómo esta presión de perfusión va disminuyendo, incluso comprometiendo la circulación del endocardio y de los vasos endocárdicos, por efecto también de la presión intraventricular sobre el ventrículo izquierdo principalmente, ya que esta presión intraventricular de 120 milímetros de mercurio sistólica produce un efecto compresivo sobre los vasos endocárdicos. Todo esto genera un gradiente de presión en las mismas arterias coronarias entre los vasos epicárdicos, vasos intramurales y vasos o capilares coronarios endocárdicos. Como vemos, las resistencias epicárdicas básicamente son nulas, hasta que se desarrolla una estenosis ateroesclerosis significativa que vence los mecanismos de regulación. En cambio, las resistencias microvasculares, que son los vasos prearteriolares y arteriolares, de estos depende básicamente el control metabólico miogénico del flujo sanguíneo. Las resistencias compresivas comprometen más los vasos intramiocárdicos y son dependientes de la contracción cardíaca y de la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Para resumir, el aporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno y del flujo sanguíneo coronario, que a su vez depende de la resistencia vascular determinada por la compresión de los vasos extravascular y los mecanismos de autorregulación vascular, el control metabólico y la liberación de factores neurohumorales. Por otro lado, los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico son básicamente la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión parietal sistólica. El equilibrio es el acoplamiento entre el flujo y el consumo de oxígeno y se llama suficiencia coronaria. El desacoplamiento entre el aporte y la demanda se denomina insuficiencia coronaria o cardiopatía isquémica. El efecto de una estenosis coronaria es básicamente una disminución en el flujo sanguíneo coronario. El efecto inmediato es activación de los mecanismos de autocontrol coronario que generan vasodilatación. Se considera una estenosis ateroesclerosa fija, crítica, cuando es mayor
del 75%. Una lesión intermedia entre el 50 al 70% y una lesión menor cuando es menor del 50%. Cuando la lesión ocluye más del 75%, se compromete de manera importante, a pesar de los mecanismos de autocontrol, la circulación y por lo tanto el aporte de oxígeno miocárdico, y la célula muscular sufre alteraciones funcionales importantes. Es también relevante comentar que la presión de perfusión coronaria, que es de 100 a 80 milímetros de mercurio, cuando se presenta una lesión obstructiva mayor del 75%, se compromete la circulación principalmente del endocardio, y el gradiente sería mucho mayor a este nivel. Otro mecanismo interesante es el denominado robo coronario. Ocurre cuando la presión de perfusión de un lecho vascular previamente dilatado es disminuido por vasodilatación en un lecho vascular paralelo. Esto puede ocurrir con el uso incluso de vasodilatadores. Noten ustedes cómo el sistema R3 se está vasodilatando y le roba flujo al sistema R2. O sea, es un robo coronario en paralelo. Existe además la hipótesis del remodelamiento de los vasos coronarios. El remodelamiento positivo es aquel en el cual, a pesar de que haya oclusiones aterosclerosas coronarias, se mantiene el lumen, pudiendo existir una mínima repercusión, incluso una moderada repercusión, sin que existan alteraciones a nivel tisular. Cuando rebasa el 75% la oclusión del vaso, es cuando se presenta, a pesar del remodelamiento positivo, problemas de tipo metabólico a nivel de las células comprometidas por la disminución del oxígeno tisular. Noten aquí lo que es el remodelamiento positivo y el remodelamiento negativo. Este tipo de alteraciones pueden ser guiados ya por medio de diferentes técnicas de diagnóstico invasivo, tomografía o arteriografía en reconstrucción 3D, incluso ultrasonido intravascular, donde se pueden ver el lumen, la placa y las características de la placa aterosclerosa, el grado de fibrosis, por ejemplo, y como se demuestra en esta arteriografía, existe una lesión aterosclerosa en un infarto agudo al miocardio que es resuelto por medio de angioplastía, que es el tratamiento para este tipo de lesiones agudas, y con la colocación de prótesis endovasculares. Cuando una arteria coronaria se obstruye, existe una zona de muerte celular y una zona de hipoperfusión tisular. Esto puede ocurrir en el caso de un accidente de placa, o sea que una placa se rompa, se exponga el núcleo y se produzca un trombo. Al producirse la oclusión total de la arteria coronaria, esto produce necrosis del tejido por falta de oxigenación de manera aguda. La secuencia sería, inicialmente, la lesión que se complica y produce anomalía en la perfusión coronaria, lo cual se asocia a alteración metabólica, celular, disfunción en la función diastólica inicialmente, posteriormente disfunción en la sístole o en la fuerza de contracción, seguida de alteraciones electrocardiográficas básicamente en el ST, en la onda T, en el punto J, acompañado esto de angina o angor pectoris, que es dolor
de tipo opresivo en el pecho, culminando en el infarto agudo al miocardio, que es la necrosis del tejido cardíaco, y que pueden complicarse frecuentemente con alteraciones mecánicas como falla cardíaca, insuficiencia cardíaca por falla de bomba, perforación interventricular, perforación cardíaca, alteraciones valvulares por daño de los músculos papilares o alteraciones eléctricas por arritmias que produzcan muerte súbita. Para concluir, podemos ahora sí tener las bases para entender a las causas que pueden modificar los valores de las velocidades basales y o de la reserva coronaria y cuáles son sus consecuencias fisiopatológicas. Evidentemente que la compresión mecánica en sístole, aumento de la presión al final de la diástole o la insuficiencia cardíaca comprometen de manera importante, por incremento del estrés parietal, la perfusión del endocardio. Por otro lado, la presión de perfusión coronaria epicárdica va a disminuir al presentarse una estenosis coronaria significativa cuando incrementan las demandas de oxígeno por hipertensión arterial, por frecuencia cardíaca incrementada, un aumento del estado contráctil o un incremento del estrés parietal. También es importante recordar que esto va a depender del segmento arterial evaluado, ya que la circulación coronaria es segmentaria y en un segmento puede estar normal la circulación y en otro puede estar alterada. La presión de perfusión aórtica es muy importante para determinar también el flujo coronario, como lo hemos comentado, así como la viscosidad de la sangre y el grado de hipertrofia ventricular izquierda, la masa ventricular, que van a condicionar un mayor consumo de oxígeno miocárdico. Damos pues por terminado este segmento de el módulo 5.1 de cardiopatía isquémica. Los invito a que continúen revisando los siguientes segmentos de este módulo.